Bueno, como les había comentado en el video anterior, les voy a estar subiendo las prácticas por semana. O esta semana les voy a mandar trabajos solo para cívica. Ya a partir de la otra semana les mandaré para estudios, pero recordarles que estos trabajos ya no van a tener fecha de entrega, sino que sí les agradezco que me envíen evidencia de lo que están haciendo, pero no se presionen en que tienen que entregar el trabajo en una fecha establecida, ¿verdad? Sino que van a ir poco a poco haciéndolos y que por eso les estoy haciendo los trabajos aún más pequeños para que sean más fáciles de entender y que no se presionen con toda la carga académica pues que tienen a cargo. Como les decía también, cada práctica o guía académica que yo les suba va a ir acompañado de un video de mi persona en donde vamos a estar explicando tanto en forma, o sea, lo que tienen que hacer en la práctica, como también pues ciertos conceptos de repaso que ustedes tengan que hacer. En las primeras páginas ustedes van a encontrar un saludo de mi parte y ciertas informaciones administrativas que, como les dije en el video, no puedo quitar, pero que ahí van a estar. Entonces eso es simplemente lectura de información para ustedes. A partir del punto uno es donde va a iniciar la práctica. Dice fase de focalización o concientización desde los contextos y los aprendizajes de las personas. Es decir, la concientización que ustedes están teniendo o van a tener para realizar esta práctica, la concientización que ustedes van a tener acerca del tema que estamos o vamos a ver, cómo están percibiendo ustedes este tema, que en este caso es la construcción de comunidades seguras. Entonces, con esta concientización, cómo ustedes concientizan o cuál es la conciencia que ustedes tienen hacia la seguridad ciudadana que estamos viviendo hoy a nivel de país y en las comunidades en donde ustedes viven. En la primera pregunta se establecen una serie de preguntas que les van a permitir repasar y aprender nuevos conocimientos sobre cómo construir esas comunidades seguras. La primera pregunta es: ¿qué es para usted seguridad ciudadana? ¿Qué quiero ahí? Que usted con sus propias palabras me defina qué es para usted seguridad ciudadana. Como lo dijimos en clases, ¿qué es seguridad ciudadana? Pues la forma en la que yo como persona o yo como ciudadano me siento dentro del lugar donde yo vivo. El concepto de seguridad ciudadana se basaría en el que usted esté 100% seguro, en el que yo me siento seguro en el lugar donde yo vivo, pero en las condiciones en las que vivimos en absolutamente todo el país, porque no es que un lugar, porque sea un lugar en específico, va a ser más peligroso que otro, como se los decía en clases, el peligro está en todo lado y en todas partes, pero el concepto de seguridad ciudadana va por ahí, en la forma en el que yo o el gobierno hace para que yo me sienta seguro en un lugar específico como ciudadano. Entonces, ¿qué quieren decir ustedes? Ahí viene el cuadro en donde ustedes van a poder definir. No hay una extensión definida, siempre y cuando el concepto que ustedes estén dando sea lo suficientemente claro para que esto sea entendido. Ahora viene en la parte B, van a escribir un párrafo, 3 acciones positivas que se hacen en su comunidad para mantener la seguridad de las personas. Y ahí viene cierta información que yo les puse de lo que pretendo con este ejercicio, de que ustedes entiendan lo que es la seguridad ciudadana. Y abajo viene el cuadro con 3 apartados en donde ustedes van a anotar 3 acciones positivas que se hacen en sus comunidades para mantener la seguridad ciudadana. ¿Qué quiero decir con esto? Si se hacen reuniones, si viene la policía a estar rondeando la comunidad para mantenerla segura, si hacen capacitaciones para responder en caso de que yo sea asaltado o en caso que se metan a robar a mi casa. O sea, ¿qué se hace en sus comunidades para mantener esa seguridad ciudadana? Y en el punto número 2 viene un cuadro con una serie de definiciones explicadas por mi persona, y a la par viene un cuadro vacío en donde ustedes van a tener que poner 2 cosas. Primero que todo, lo que entendieron con sus propias palabras de cada uno de los conceptos. Y en segundo lugar, cómo perciben ustedes ese concepto en su comunidad. Les explico. El primer concepto es inseguridad ciudadana. Definimos inseguridad ciudadana como una condición personal que yo siento o cierto temor que yo siento a ser atacado por algo o por alguien.
Es decir, la inseguridad ciudadana es lo que yo siento al que por andar de noche o de madrugada o en cualquier hora del día, el saber que puedo ser asaltado, el miedo a ser secuestrado, el miedo a ser agredido, el miedo a que me despojen algo. O sea, ese temor con el que ustedes o todas las personas en este país caminan, se conoce como inseguridad ciudadana, porque es tanto lo que vemos en las noticias que cada vez que nosotros salimos, pues pensamos que nos va a pasar eso y no estamos exentos a que nos pase. Pero de nosotros depende no exponernos, como les decía en clases, a estar sacando el celular o estar sacando los audífonos, a andar cosas de valor en la calle, no exponernos a que esa inseguridad ciudadana y ese temor pues sea más grave de lo que ya es. Entonces, con base en eso, ustedes van a describir qué entienden de ese concepto. Y desde luego, cómo perciben ustedes la inseguridad ciudadana en sus comunidades. Si es muy seguro, si no es tan seguro, si hay mucha balacera, etcétera, etcétera, etcétera. La organización comunitaria es la capacidad de organización que tiene un barrio. Como les decía en el ejercicio anterior, si la comunidad se reúne cada cierto tiempo para ver cómo se sienten los vecinos, si se dirigen a instituciones de la policía para que vengan policías a capacitarnos, si se hacen rondas durante las noches o durante el día de grupos de personas para visualizar que todo esté en orden y todo esté seguro. O sea, esa organización comunitaria es como el barrio o como la comunidad en donde yo vivo se unen para velar por esa seguridad ciudadana y el compromiso que se tiene, ¿verdad? El barrio es un agrupamiento local, como un ejercicio que hicimos. Tenemos que vivimos en el país Costa Rica, en la provincia de Heredia, que viven ustedes, en el cantón en donde vivan, y todo lugar en donde nosotros vivimos va a tener un barrio. ¿Y qué significa barrio? Es un agrupamiento local en donde por diversas diferencias que hayan de las personas son un grupo social que está reunido en un solo lugar. Barrio La Estrella, Barrio San Martín, La Nidia, Hospital, Barrio San Francisco. O sea, todo barrio que tenga un nombre se va a definir como un agrupamiento local de personas que buscan un bien común y es esa seguridad ciudadana. Víctima se define como la persona que padece un daño. Es decir, si usted es asaltado, si una persona es asesinada, si una persona es agredida, pasa a ser de persona a víctima. La víctima es la persona que padece ese tipo de daño. Violencia es el uso intencional de la fuerza sobre otra persona más indefensa. Como les decía, tenemos diferentes tipos de violencia. Tenemos la violencia doméstica, que es la que normalmente se ejerce tanto del esposo hacia la esposa, pero también de la esposa hacia el esposo. También violencia doméstica la podemos decir como aquella violencia que existe de los padres hacia los hijos, o mejor conocida como violencia intrafamiliar. Tenemos la violencia física, que es cuando hay golpes de una persona hacia otra, y creo que una de las violencias más fuertes que hay, que nadie toma en cuenta, es la violencia psicológica, cuando yo digo palabras que pueden ofender a otra persona. Entonces vean ustedes cómo ese uso de intencional de la fuerza o de poder de una persona sobre otra persona más indefensa, pues cala o daña a las personas, ¿verdad? El delito es una conducta que las personas hacen, desde luego incorrecta. El robo, asesinato, narcotráfico, venta de drogas, todo eso es un delito que desde luego es castigado por la ley, pero son tantas personas que por necesidad o por gusto acuden a este tipo de medios que para la policía es un poco complicado porque el cometer delitos no es algo que esté tipificado en un solo lugar, sino que ya es a nivel de país que los delitos se cometen. Entonces es una infracción, el delito se define como una infracción que nosotros cometemos al hacer algo incorrecto y que va en contra de la ley. Después viene el respeto por lo ajeno, que es cuando yo respeto lo de las demás personas y que por más que me guste y que por más que lo desee, yo sé que eso no es mío y debo respetarlo. No es que voy a cometer, como el concepto anterior, un delito al ir a robarlo por conseguirlo de una forma más fácil, ¿verdad? Si no tengo los medios, pues es porque no me conviene tenerlo y con eso tengo que ser feliz. No necesito
como consejo, no se necesita tener lo que tienen las demás personas para poder ser feliz. Lo que sus padres puedan darle, considero que se los dan con todo el amor del mundo, y con eso ustedes tienen que ser felices, y en algún momento, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, conforme pase el tiempo, pues ustedes van a ir obteniendo mejores conocimientos, van a poder estudiar y van a poder devolverle eh, todo lo que sus papás hicieron con todo el amor del mundo. Pero no tenemos que andar envidiando lo de las demás personas. Siempre respeto por lo ajeno, respetar lo que no es mío. Si me lo prestan, pues cuidarlo, y si no, pues mantener ese mismo respeto. Respeto por la vida humana es el respeto que yo tengo hacia las demás personas. Si me cae mal, pues ignorarla. Si me hace algo, ignorarla. O bien, si veo que me está dañando o está comprometiendo mi vida, pues acudir a las autoridades. No por el hecho que me caiga mal, pues se va a ir a matar a una persona, como muchas veces pasa. ¿Por qué? Porque la vida humana, dice la Constitución política, es inviolable. Es decir, nadie puede quitarle la vida a nadie. Y en el momento que alguien se la quita, pues automáticamente pierde ese derecho. Y no es que lo van a matar porque mató a alguien, sino es que ya es un derecho que yo le quité a alguien, ya ese derecho pues yo lo dejo de percibir automáticamente. Todas las personas, independientemente de donde vengan, como sean, y etcétera, 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 tienen derecho a la vida humana. Es decir, todos tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a una vida, y ese derecho lo adquirimos desde que nacemos. Y el estereotipo, que es el último concepto de la práctica, son los perjuicios que nosotros determinamos. Que una persona, por el hecho que sea de un lugar, y si nos han criado con que ese lugar es peligroso, no nos podemos acercar a esa persona porque nos va a asaltar. Porque una persona tenga una creencia religiosa, no le podemos decir nada porque se va a ofender. O porque una persona tenga ciertos gustos o ciertas preferencias y no son las mismas mías, lo vamos a discriminar. Eso es un estereotipo, un perjuicio que yo tengo en favor de una persona. O porque pertenezca a una cultura lo vamos a ofender. No, todas, pero absolutamente todas las personas, independientemente de su cultura, independientemente de su religión, de su equipo de fútbol, del partido político al que vaya, todas las personas tienen los mismos derechos. Nadie es más, nadie es menos. Todos tenemos la misma cantidad de derechos, independientemente de los gustos que tengamos. Eso es lo que busca el estereotipo, romper con esos esquemas, el respeto hacia las personas. Porque un estereotipo es un perjuicio que yo tengo negativo de una persona por el simple hecho que se comporte diferente a mí. Y eso es lo que debemos de evitar. Entonces, estos son los conceptos que yo les quería compartir, la explicación de la tarea, y cualquier duda, pues no duden en contactarme por el WhatsApp o por el Classroom. Esta es la tarea de cívica de esta semana, y recuerden, las tareas no tienen fecha de entrega. Si se les pide por que envíen una evidencia para poder visualizar que ustedes están trabajando, pero esto se les pedirá como evidencia cuando nosotros retomemos las clases, y después de un descanso de acomodo lectivo, ¿verdad? Entonces espero que la pasen bien y quedo atento a sus consultas.